Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Les saludo una vez más y continuar por esta senda de Aprendo en Casa, esta vez con semana 14, cuarto grado de secundaria matemática. Vamos a tratar sobre prismas, ¿verdad? Calculamos las medidas de objetos con forma de prismas en situaciones cotidianas. Vamos a ver de qué manera los prismas nos van a ayudar en situaciones que se presentan en la vida diaria. Partimos rápidamente con la situación significativa. La situación significativa habla sobre las cajas para almacenar alimentos. Ernesto comentó que muchas familias tienen dificultades para conseguir dinero para comprar alimentos y los pocos alimentos que consiguen deben hacerlo durar varios días y no tienen dónde almacenarlos adecuadamente porque no cuentan con los muebles para hacerlo. Es así que empezó a contactarse con algunas carpinterías para que le donaran listones de madera y láminas de triple para construir cajas de madera y donarlas a los que necesitan. Hoy le han donado 24 listones de madera de 50 centímetros y 12 listones de 40 centímetros de longitud para armar la estructura de las cajas de madera. A partir de la situación responde, determinar la forma de las cajas y la mayor cantidad de estructuras que puede construir con todos los listones que ha recibido con la siguiente característica. Primero, forma de un prisma recto. Aristas laterales deben medir 40 centímetros y aristas básicas deben medir 50 centímetros. Listo, manos a la obra. Vamos a partir, empezamos con lo que tenemos. Tenemos 24 listones de 50 centímetros y 12 listones de 40 centímetros y van a formar prismas rectos, dice, ¿no es cierto? Las aristas laterales deben medir, las aristas laterales deben medir 40 centímetros y las aristas básicas deben medir 50 centímetros. ¿Y ya recuerdan cuáles son las aristas laterales y básicas? Ah, mira, esta de aquí es la base, por lo tanto se llama arista básica y esa debe medir ¿cuánto? 50 centímetros. Y esta que está en la parte superior de aquí, obviamente son las aristas laterales y deben medir ¿cuánto? 40 centímetros. Recuerden que de 40 centímetros tenemos 12 listones y de 50 centímetros tenemos 24 listones. Y las reglas son como sigue, ¿no? Hay que medir 50, las bases 50 centímetros, aristas básicas, y las aristas laterales 40 centímetros. Vamos a ayudarnos con un cuadro para ver de qué manera puede utilizar los 24 listones de 50 centímetros y los 12 listones de 40 centímetros. Vamos bien ahí. Mira, en los prismas triangulares nosotros podemos ver que las aristas básicas se han usado ¿cuántos listones en la base? Aquí abajo 3 y arriba 3, estaríamos hablando de 6 listones, ¿verdad? Y en las aristas laterales se han usado 3 listones. Entonces, podemos ver, y si tuviéramos 2, el doble, ¿verdad? Sería 6, 12, en el otro 3 sería 6, y así podemos ver el triple con 3, ya vamos usando 18 y 9, ¿no es cierto? 18 centímetros para las aristas básicas, las básicas son 50 centímetros y las básicas tenemos 24, y ya tenemos 18, todavía nos sobra. Y si vamos a 4, obviamente ahí sí usamos, ¿cierto? Los 24 listones 50 centímetros y los 12 listones. Exactamente nos ha salido sin que nos sobre ni nos falte. Entonces pueden construir 4 cajas de forma de prisma triangular. 4 cajas podemos construir. Pero no es la única. Podemos analizar también otro más. ¿Ve? Fíjate, ese es un prisma ¿qué? Claro que sí. Nos vamos a ayudar también de un cuadro. En las bases, ¿cuántos existen? 4, ¿verdad? Y arriba también es 4. Por lo tanto, vamos a hablar que hay 8 aristas de 50 centímetros y las aristas básicas y 4 las aristas laterales. Si fueran 2, estaremos hablando del doble. Si hay 8, se necesita 16 y todavía nos sobra, ¿no? Debe ser 24, ¿verdad? Y si usamos 3, ya tenemos los 24 listones y los 12 listones que vamos a usar. Los 24 que van para las aristas básicas, las que nos dieron 24 listones de 50 centímetros, y los 12 listones que van a la arista lateral son de 40 centímetros las que vamos a usar. Y así podemos ir analizando con distintas figuras. Acá en este caso, en la cuadrangular, ¿cuántas cajas podemos armar? 3, ¿no es cierto? 3 cajas de la forma de prisma cuadrangular. Si continuamos avanzando, vamos a analizar y resolver más de estos casos, pero de un punto de vista analítico. Vamos a valernos ahora de un cuadro que nos va a permitir ver las caras, las aristas, ¿no es cierto? Los vértices de los polígonos, de los sólidos geométricos, de los poliedros. Esto ya sabemos. Nosotros sabemos que aquí tiene cuántas aristas laterales, cuántas aristas básicas, ya lo sabemos. Mira, aquí este cuadro lo vamos a dar a lectura. Aristas básicas son 6, ya lo habíamos visto. Aristas laterales, ¿cuántos son? Son 3. Total de aristas, importante, 9. Simplemente la suma. Caras laterales, las caras laterales son estas que están así a los lados, laterales, no abajo ni arriba. Las laterales son ¿cuánto? 3, si es triangular es 3, ¿no es cierto? Y las bases, hay uno y hay otro. Total de las caras tenemos 5. Vértices. ¿Cuántos vértices tienen? 6. ¿Qué son los vértices, profesor? Sencillo. Estos puntos de intersección. 1, 2 y 3. Estamos hablando de 3 vértices en la base y otros 3 arriba estamos hablando de 6. Y así avanzaríamos con el cuadrilátero también, no cuadrangular, prisma cuadrangular.
Vemos el prisma cuadrangular que nos dice su lectura. Tenemos arista de la base, estamos hablando de 8. Aquí 1, 2, 3, 4. Arriba también 4, estamos hablando de 8. Las laterales 1, 2, 3, 4. Total de aristas laterales. Las aristas son como eso listón que hemos hablado, que están usando, ¿verdad? Tenemos 12. En caras laterales podemos ver a los lados, 4 caras laterales, hacia abajo en la base 1 y arriba otros, tenemos 2. Total de las caras estamos hablando de 6 y los vértices son 8. 8, Aquí 1, 2, 3, 4 y en la parte superior también 4, estamos hablando de 8. Podemos continuar analizando con respecto al pentágono también. ¿Qué nos dice el pentágono? ¿Cuántas aristas se van a usar? Vamos a usar en las aristas básicas, tenemos ahí 10, obviamente, 1, 2, 5 en 5 lados, por ese pentágono, ¿no? Arriba también 5 lados, estamos hablando de 10. Y las aristas laterales son las que están aquí en la parte en forma vertical, son 5. Total de las aristas, estamos hablando de 15. Las caras, si son un pentágono, obviamente sus caras laterales son 5. Y las bases 1 y 1 también son 2. Total de caras son 7. Y algo muy curioso que se está dando cuenta seguramente, el número de vértices con el número de aristas coincide. ¿Ve? Coincide. Seguimos con la siguiente y ahora hablamos del hexágono. El hexágono también nos va a dar la misma figura. Si es un hexágono, las aristas laterales, los lados en la base son 6. Y hacia arriba 6 estamos hablando de 12. Y las aristas laterales, que son las que van por este lado, son 6. Total de aristas, hablamos de 18. Total de caras, en total de las caras hablamos de 8. Y los vértices también hablamos de, ¿verdad? Muy bien, continuamos de esta misma manera y así hablaríamos del heptágono, octágono y las figuras que pueden ir presentándose en nuestro caso. Ya hemos hecho un análisis que usted lo podrá comparar. Ahora vamos a ver a un análisis muy interesante. Vamos a hablar sobre el teorema de Euler. ¿Ve? El teorema de Euler trabaja con las caras, con los vértices y con las aristas. Las que hemos visto, vértices, total de caras y total de aristas. ¿Qué relación guarda? Mira, ¿ve? La relación que igual, primero hay que entender que en la fórmula C, que significa caras, B es vértice y A es arista de este cuadro. Vamos a tratar de demostrar que el teorema de Euler nos dice que el número de caras más el número de vértices siempre es igual al número de aristas más 2. Veamos un ejemplo demostrativo. Verifiquemos el teorema de Euler en el prisma hexagonal. Elegimos de todo el cuadro esta parte de aquí, el hexágono. Necesitamos nosotros trabajar en cuanto se refiere a las caras, los vértices y las aristas. Veamos en el total de aristas son 18. Acá vemos, mira, ve, de aquí sale ese cuadro, ese dato, para poder entenderlo. Total de caras, acá tenemos 8 y ahí está 8, ¿ve? Total de vértices del hexágono, acá tengo 12 y acá también está 12. Entonces ahora hay que demostrarlo simplemente. La fórmula me dice que las caras más la vértice es igual a arista más 2. Las caras son 8. Los vértices son 12. ¿Y las aristas son cuánto? Ajá, 18. Y la fórmula dice siempre va a ser más 2. Veamos si operamos ambos por separado. Tenemos 8 más 12, 20. Y 18 más 2, 20. En consecuencia, el teorema de Euler cumple. Y eso es lo que queríamos demostrar. LQQD, lo que queríamos demostrar. Interesante, ¿eh? Situación número 1. Continuamos. Vamos a leer, a ver. Esta carpa debe estar preparada para la temporada de invierno. La municipalidad previó cubrir las caras laterales, el techo y el falso techo de la carpa con tela de lona para proteger del frío a sus huéspedes. El falso techo es una superficie plana paralela al piso de la carpa, que permite separar el interior de la carpa del techo, que no se escape el calor y se sienta menos frío. El falso techo se colocará a 6 metros de distancia del piso y en forma horizontal. ¿Qué cantidad aproximada de tela de lona se necesitará para cubrir las paredes laterales, el techo y el falso techo? Considera que este cálculo cubre los espacios destinados a las paredes de a las puertas de la carpa. Ten en cuenta que para facilitar tu trabajo no se considera la tela extra que se requiere para coser la tela a los bordes de la carpa. Observa con mucha atención las medidas de la carpa. Ahí están las medidas. 20, 2, 6 metros y por acá 50. Manos a la obra entonces. Ahí tenemos la gráfica y lo que vamos a partir es hacer rápidamente una representación en forma de un poliedro, ¿no? Y ahí podemos ver que nuestro dibujo corresponde exactamente al gráfico. Esta que está de color celeste es el falso techo o cielo raso, que también algunos lo llaman. Continuamos y ahora vamos a representar cuántos
tipos de prismas podemos encontrar ahí? Vamos a encontrar, ¿qué identificamos? Aquí identificamos un prisma, que si lo inclinamos tenemos la base que es un pentágono, ¿no? Porque tiene 5 lados, ¿correcto? Pero acá muy importante, esta representación de la carpa no permite reconocer el falso techo, no facilitará la solución. O sea, en esta forma, si lo vemos, no vamos a poder encontrar una buena solución porque no nos va a permitir facilitar el valor del techo. Ah, ya. Pero hay otra forma también. Aquí separamos por dos. Una parte triangular, donde sí va a considerar el falso techo, y aquí un prisma cuadrangular. Esta representación de la carpa permite reconocer el falso. Entonces vamos a la hora. Vamos a resolverla. Rápidamente vemos ahí dividido, esta es la figura. Acá tenemos las paredes, estaríamos hablando de áreas laterales de un prisma cuadrangular. Y acá tenemos el falso techo, el techo mismo y las dos bases que tenemos en las dos esquinas. Cubrir todo eso estamos hablando del área, ¿qué? Área total. Entonces hablamos de dos cosas. En una de ellas el área lateral, ¿cierto? Estamos hablando de aquí, el área lateral. Y en el prisma triangular hablamos del área total. Recordemos que la fórmula de los poliedros nos habla que el área lateral es perímetro de la base por la altura, ¿verdad? Y el área total es área lateral más 2 veces el área de la base. Pero estamos hablando de un prisma cuadrangular y el otro es un prisma triangular. Hay que hallar entonces por separado. Vamos a ver. Primeramente, el perímetro de la base, si nosotros nos damos cuenta, aquí la base tiene 20, 50, 20, 50, 20. Entonces hallamos por acá, el perímetro me sale 140. Si ya tengo el perímetro 140, el 6 es la altura. En la gráfica me dice, esta es la altura. Una simple multiplicación, estamos hablando que el área lateral en el prisma cuadrangular es de 840 metros cuadrados. Ahora nos vamos hacia el otro lado, para calcular el área total del prisma triangular. Necesitamos el área total, para eso necesito el área lateral de este prisma triangular, no de acá, esta es de la otra figura, no te vayas a confundir, esto es del prisma cuadrangular, estamos hablando del prisma triangular. Área lateral del prisma triangular, no lo sabemos, entonces vamos a ir a buscar el área lateral de este prisma triangular. La fórmula obviamente sigue siendo el mismo, la figura estamos hablando que es otra figura. ¿Qué nos dice entonces? Para hallar el área lateral necesito saber yo el perímetro por la altura. En este caso, como estamos viendo que esto es un prisma triangular, si lo giras imaginariamente, la base va a ser un triángulo y el 50 centímetros va a ser la altura. O sea, altura tenemos, pero no tenemos el perímetro de la base. Para el perímetro de la base necesito saber 20 cuánto vale estos dos lados, ¿no? Y aquí, esta figura nos va a ayudar. Lo hemos dividido el trazo y entonces los 20 centímetros que tiene lo hemos separado en 10, 10. Por lo tanto, necesito saber esta X. Ah, ya te has dado cuenta. Claro que sí. Aquí tengo un triángulo rectángulo que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Eso lo recuerdan todo el mundo y aquí tenemos la operación, ¿no? Hipotenusa al cuadrado igual cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y la operación matemática me va saliendo que X sale 10,20 metros. Ya tengo el valor de X. Si ya tengo el valor de X, ya puedo hallar el perímetro, que es la que me estaba faltando, ¿verdad? Yo tendría en este lado que es 20, por aquí 10,20, 10,20, y ya tendría para poder hallar el perímetro como acá lo estamos mostrando. 10,20, 10,20, 10,20, multiplicado por cuánto, por 50, que en este caso 50 es la altura del prisma triangular. Operación matemática, tendremos que me sale 2020 metros cuadrados el área lateral. Ya tengo para poder avanzar a mi área total. Área lateral ya tengo, pero acá me pide área 2 veces el área de la base. Y el área de la base, el área de la base de este prisma, lo hemos visto en forma imaginaria, que lo trasladamos, la altura sería 50 y la base es un triángulo. Entonces fácil, ¿no es cierto? Ah, el área de la base será base por altura entre 2. Por supuesto, aquí tenemos la fórmula. Esta es la base, base por altura entre 2, nos va a decir que tengo 20 por 2 entre 2 me sale 20. ¿eh? Ya tengo entonces el área de la base. Como ya tengo el área de la base y ya tengo el área lateral, ya procedo a hallar el área total. El área total, 2020 más 2 por 20, que es el área de la base, podemos determinar rápidamente que 2 por 20, 40, 40 más 2020, tenemos 2060 metros cuadrados, el área total. Ya tenemos las dos, ya sabemos cuánto de tela se va a usar en ambos casos, ¿cierto? Podemos llegar a la conclusión porque el área total de la carpa será igual a 2060 más 840 metros igual a 2900 metros cuadrados. Por lo tanto, para cubrir las paredes laterales, el techo y el falso techo se necesitan 2900 metros cuadrados de lona aproximadamente. ¿Qué tal, muchachos? Vamos avanzando y ya llegando casi a la parte final. Continuamos. Situación 2. Pintamos nuestras aulas. Ahí tenemos un colegio,
y un caso de contexto real, ¿verdad? Dice, los padres de familia de la institución educativa número 3059 de Lima Norte desean pintar las paredes de 2 aulas que tienen una altura de 3,2 metros. Dichas aulas tienen bases rectangulares de 3 metros por 4 metros y 3,2 metros por 5 metros. En los baldes de pintura que se utilizarán, se lee que cada uno rinde pintar 40 metros cuadrados. No incluye el piso y el cielo raso o falso techo. Claro. Pregunta, ¿cuánto es el área total de superficie a pintar? ¿Cuántos baldes deberán comprar? Interesante. Habla de un aula, ¿verdad? Y todos conocemos un aula y hay que representar la forma del aula que van a tener aproximadamente. Ahí tendríamos un aula con las medidas que nos están diciendo. La altura, obviamente, es de 3,2, ¿no es cierto? 3,20 metros, 3,2 metros. Una de ellas tiene como base, pues, 4 metros por 3 metros, la otra 5 metros por 3,2 metros. Consecuencia, ¿qué vamos a hallar nosotros si queremos pintar la pared? El techo no, ¿no es cierto? Ni el piso tampoco. ¿Qué cosas son las paredes? ¿Áreas qué? Área lateral, por supuesto. Vamos a calcular las áreas laterales de cada uno. Recuerda que la fórmula es el mismo para cada uno. Y empezamos rápidamente en la primera de ellas, a ver, aquí. Perímetro de la base. Perímetro de la base, como ustedes lo ven acá, 4, 3, entonces 4 más 3, que multiplica 3,2, que es la altura. Tenemos rápidamente 14 por 3,2, 44,8 metros cuadrados de área que se va a pintar en el aula 1. Le hemos puesto aula 1. Acá dice área lateral 1, del aula 1. Área lateral 1, área lateral 1. ¿Ya? Ahora vamos por lo siguiente. La otra también. Lo mismo. El perímetro es 5 metros por 3,2, 3,2, 3,2, 5 y 5, que multiplica por la altura, que viene a ser 3,2. La operación matemática me dice lo siguiente, ¿no? Que tengo 16,4 por 3,2, que finalmente me sale 52,48 metros cuadrados. Ahora simplemente vamos a hallar el área total de la superficie a pintar, no el área total de la figura, sino lo que se va a pintar en las 2 aulas. Tienes que tomar en cuenta que este es un contexto real, no te vayas a confundir que todo es fórmula, ¿no? Entonces, área total de la superficie a pintar, lo que vamos a pintar, lo que vamos a usar en el área, en el aula 1 y en el aula 2. En el aula 1 usamos, y en el aula 2 vamos a usar, mira, 44,8 más 54,48, estamos hablando de que el total lo vamos a usar 97,28 metros cuadrados a pintar. Eso es lo que se va a pintar, exactamente, ¿no? Pero también, ya sabemos entonces cuánto es el área total de la superficie a pintar, 97,28 metros a pintar, metros cuadrados. Pero el número de baldes, ¿cuántos baldes deberán comprar? Recuerda que en los baldes nos decía que rinde para pintar 40 metros cuadrados. O sea, cada balde nos va a rendir 40 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo haríamos la operación aquí? Claro, sencillísimo, ¿no? Hay que poner el área total entre 40 para saber la cantidad de baldes que se van a usar. Por supuesto, el área que voy a pintar es 97,28 metros cuadrados y cada galón me va a cubrir 40 metros cuadrados. Una división sencilla me va a dar la aproximación de que voy a necesitar 2,432 galones, que podríamos redondear, digamos, en 2,4, ¿no? Y finalmente hasta podemos llegar a deducir una respuesta mucho más cercana a la realidad. El área total de la superficie que se va a pintar es 97,28 metros cuadrados y deberán comprar aproximadamente 2 galones y medio, ¿verdad? 2,5. ¿Pero por qué le pones de 2,4? Porque es en principio la realidad, mis estimados estudiantes. Tú no vas a ir a comprar y decirle, pues, véndame 2,432 galones. No, ¿no? Tampoco le puedes decir 2,4. Lo más contexto que vas a usted ir al mercado y va a decirle, deme 2 galones y medio o 2,5 baldes de pintura. Esa sí te va a entender mejor. Y ese es el principal realidad. ¿Qué tal, chicos? ¿Les parece muy interesante? Fantástico. Yo me quedo satisfecho, agradecido por su atención, esperándola que nos podamos encontrar la próxima semana con la misma inquietud, la misma necesidad y con las ganas de aprender siempre. Chicos, hasta la próxima. Que les vaya bien. Un feliz día.